Regresamos contigo, nos acompaña Ramón Tejado Holguín, conocido sociólogo, analista político y también ya como director de la unidad de análisis. La dirección de análisis, información, análisis y programación Óyeme, estratégica de la presidencia. Oye, no sé, vamos a pero por Ramón, nombre no me quedo. Vamos a repetirlo, Ramón, vamos a ver, nueva vez. La DIAPE. DIAPE, no, pero vamos a decirlo completo, a ver. Dirección de información, análisis y programación estratégica. Eso es casi como que en tu tarjeta tienes que decir, ve al reverso. La tarjeta de presentación continuará. De verdad, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Seas bienvenido a tu espacio. Bienvenido y vamos a recibirlo con un café Santo Domingo. Así hablamos más en confianza, calientico. ¿Le parece, doctor? Bueno, Ramón, hablemos, gracias. Tema obligado, el análisis del discurso del presidente Danilo Medina, justo ayer, ante las cámaras legislativas. ¿Cuál entiendes que fueron los puntos más destacables de esa pieza oratoria? Mira, a veces para uno juzgar una pieza de esa naturaleza, tiene que saber cuáles son las reglas del juego para hacerlo. Rendición de cuentas, Sí. Exactamente, o sea, en el marco de la rendición de cuentas. En el marco de la rendición de cuentas, pero no es propiamente la rendición de cuentas. La rendición de cuentas son unos libros de este tamaño que se le entregan a la Cámara de Diputados y a los senadores, o sea, a la Asamblea Nacional, en la cual ellos, la Asamblea Nacional, luego tienen que revisar todo eso y decir, sí, este ministerio se le entregó tanto dinero y lo gastó en lo que dijo y en el presupuesto. O sea, que en realidad de lo que se trata es de él conduce de esos libros que le entrega. El presidente entonces elige la parte más importante y dice lo que se hizo, desde el punto de vista de él. Hay un asunto muy interesante que a veces la gente no entiende y es que en el Congreso está la oposición, están una diversidad de partidos políticos. Estos partidos políticos, si lo desearían, pudieran tener un debate real y efectivo en el Congreso de esos documentos que se le entregan. Porque ellos tienen como Asamblea Nacional que descargar al Poder Ejecutivo de la ejecución del presupuesto. Es decir, en pocas palabras, darle el visto bueno. Decir, esto se gastó en esto, esto se gastó en esto, esto se gastó en esto. Validarlo. Validarlo. Entonces el presidente lo que hace es una especie de conduce. Él dice, durante estos años he hecho esto, para hacer la entrega de la rendición de cuentas. Y desde hace mucho tiempo que es normal que un presidente haga primero la rendición de cuentas y luego diga un poco lo que va a hacer el próximo año, que es más o menos lo que él hizo. En este caso, yo creo que lo más relevante y elemento que hay que tomar en cuenta en este discurso es primero, como dijo el presidente al inicio, el elemento de tratar de explicar los porqués, decía él. ¿Por qué la economía? ¿Por qué me preocupa establecer en esta rendición de cuentas cómo va la economía de la República Dominicana? Entonces le explica a la gente que tiene que ver con que la fortaleza de la economía nos permite tener una visión, estar mejor posicionado a nivel internacional, que los bancos nos tengan mayores niveles de consideración, que los organismos internacionales nos hagan mayores concesiones, etcétera, etcétera. Luego, creo que el segundo aspecto, además de este intento de explicar, y que lo logró muy bien, los por qué preocuparse porque la economía se mantenga, y sobre todo la macroeconomía, un elemento que ocurrió al final, ese intento de decirle el presidente a la gente, ¿saben qué? Acompáñenos en esto, no nos dejen solos, vamos a derrotar el pesimismo. Y esa referencia directa a sectores que en República Dominicana sobre todo pululan en las redes sociales y están relacionados con un cierto nivel de pesimismo, que creen que las cosas que hacen los dominicanos no están bien hechas, como si el American Way of Life, Dominican Republic, como si la forma dominicana de hacer las cosas fuera las cosas malas. Y él le dice, no, miren lo que hemos logrado, acompáñenme en este evento, acompáñenme en esto. Es una forma de empoderar a la ciudadanía, así que en ese final, de las políticas públicas y que sean precisamente, no importa quién esté en el gobierno, que sea esa ciudadanía la que defienda esa política pública en la cual cree, si cree en ella. Y yo creo que la mayoría cree en esas políticas públicas que él presentó. Ramón, el hilo del discurso fue un discurso de 2 horas y media.
largo, que usted se para frente a un televisor y resulta cansón. Resulta cansón, porque 2 horas y media, usted está viendo la mejor de las películas. Ya usted come palomitas de maíz, toma refresco y se cansa. Ahora, el hilo del discurso tiene mucho que ver con los temas tratados en el sentido de que precisamente para que la gente no se aburra. ¿Y por qué casi siempre deja el presidente la parte mejor para el final? Precisamente por lo que acaba de decir, sabemos que muchas veces la gente no puede mantener el interés y la atención, como tú bien dices, por tanto tiempo. Pero déjame decirte algo, en realidad el discurso duró 2 horas, esa era la duración del discurso. Lo que ocurrió fue que hubo muchas interrupciones con los aplausos que duraron media hora. Si calculas el tiempo, ahí es donde viene que duró 2 horas y media, pero no fue que el discurso duró 2 horas y media. Hubo bastantes interrupciones y en esas interrupciones existe la ventaja de que la gente se reconecta de nuevo, que le vuelve a prestar atención. Fíjate que cuando la gente dice 5, 10 minutos, 15, tal vez 20 minutos y de repente comienza a irse, entonces de repente comienzan los aplausos, la gente despierta y continúa viendo el discurso. Yo creo que desde ese punto de vista se puede decir que el discurso llegó. ¿Por qué para el final? Precisamente porque cuando tú ves un discurso, eso lo decían desde los griegos, sí, Séneca, etcétera, se trata, creo que ese fenómeno le llamaban el fenómeno de la serpiente, porque se va enroscando. Sí. Sí. Tú vas un discurso y tú vas trayendo a la gente, la atención de la gente, la atención de la gente, y tienes que dejar la atención de la gente allá arriba. Es que es una producción de un espectáculo. O sea, la mejor canción del artista, la que estamos pegada, es la que canta al final. Claro. Exactamente. Y que el público pide otra. Exactamente. Entonces tú tienes que dejar a la gente con el entusiasmo. Y por eso esa parte tuvo ese elemento. Y siempre lo tiene ese elemento. Pero precisamente sobre ese sentido, yo quiero insistir en la parte final del discurso. Cuando el presidente deja entrever la posibilidad de una repostulación. Lo deja como para la parte ya... Eso es una interpretación. Yo podría decir cuando el presidente explica claramente el nivel de sacrificio que le ha costado todo esto que está haciendo y que le dice a la gente, yo los invito a que ustedes me acompañen en ese sacrificio de políticas públicas. Mira, hasta ahora el presidente, si hay algo que ha demostrado, es que él no ha dejado en ningún momento de llevar a cabo las políticas públicas con las que él se comprometió. El otro elemento que tú podrías sacar del discurso, y lo puedes ver desde el programa de gobierno del 2012 y el que hicimos en el 2016, es cómo en este discurso, con datos reales y efectivos, comprobables muchas veces por organismos internacionales. Fíjate cómo menciona al PNUD, cómo se menciona al Banco Mundial, cómo se menciona al Banco Interamericano de Desarrollo. Las promesas cumplidas. Ese es otro de los elementos y de los, digamos, hilos que unen este discurso. Si lo buscan en el programa de 2012, 2016, y lo que ahí está plasmado, vas a encontrar que una de las cosas que el presidente quería comunicarle a la gente es que le ha cumplido su promesa. Entonces, para eso, tú sabes, de la única manera que se logra eso, si está dedicado las 24 horas del día a pensar y a elaborar políticas públicas con su equipo y no a politiquear. Entonces hay un tema, Ramón. Hemos visto que días anteriores han denunciado que eran los empleados forzados a ir al Congreso a pedir la reelección. Entonces, han catalogado el discurso de reeleccionista. Vimos muchos grupos pidiendo reelección. Entonces, ¿cómo usted cataloga esto? Yo te voy a hacer una pregunta. Dime un solo discurso del presidente que no hayan dicho que es reeleccionista. Mira, si tú me habías invitado el día 27 de febrero a las 8 de la mañana a decirme, no a preguntarme el discurso, a decirme, ¿qué va a decir la oposición? Y yo te había dicho, va a decir que fue un discurso reeleccionista. Piénsenlo. Lo dijo de este discurso, lo dijo del discurso anterior, lo dijo del anterior y lo dijo del anterior. Va a decir que eso es un país ficticio el que ahí presenta. Lo dijo ahora, lo dijo en el anterior, lo dijo en el anterior y lo dijo en el anterior. Va a decir que en qué país vive el presidente. Va a decir que esas cifras hay que comprobarlas. Es decir, en realidad quien tiene la misma cantaleta normalmente es precisamente el sector de la oposición. Porque además yo te pregunto, tú estás en el Congreso Nacional, escuchando un discurso que lo escuchas por primera vez.
sales del Congreso y acabando de salir ya tú tienes toda la película de ese discurso, ya lo entendiste bien, revisaste las cifras, en ningún momento te cabeceaste, como yo vi a algunos cabeceando. No, para dar respuesta a un discurso de esa naturaleza, tú necesitas estudiar el discurso, conocer el discurso y comprobar las cifras, revisarlas. Como te dije, ellos tienen la oportunidad, si fuera así como dicen, tienen la oportunidad de decir todo eso en el Congreso. Ramón, pero para un experto como usted, la oposición obviamente no va a esperar perder el momentum de hacer el tipo de observaciones, y ese es su papel. Pero te voy a decir algo, ahí es donde se equivocan y donde mucha gente cree. El papel de la oposición no es hacer el ridículo, porque las personas... Perdóname, ¿yo lo catalogas ese tipo de los comentarios que hace la oposición como ridículas? Cuando tú vienes y dices, te voy a decir un asunto, cuando tú niegas, por ejemplo, el impacto que tiene la jornada extendida en la ciudadanía y en la población, y la población lo está sintiendo ella misma, cuando tú tienes 1.165.000 niños, niñas y adolescentes que están recibiendo desayuno, almuerzo y merienda, y están recibiendo educación y en arte y etcétera, etcétera. Y este año van a llegar a 1.285.000 más o menos, casi 1.300.000. Y esas personas, la familia se está ahorrando en alimentación. Muchos de ellos, los más pobres, están recibiendo libros y están recibiendo ropa. Cuando tú ves que esas cosas están ocurriendo, quien la niega, ¿qué tú crees que está haciendo frente a esa población? Quien niega ese impacto, quien niega el impacto de la visita sorpresa, y ahí está hasta la FAO que invita al presidente a que presente la visita sorpresa porque la recomienda para que se apliquen en América Latina. Quien niega la jornada extendida, quien niega a Banca Solidaria, quien niega los efectos que se están teniendo positivos de República Digital, que incluye lo de la transparencia. Efectos como, por ejemplo, todos los procesos que ya no necesitan que la gente vaya a hacerlo, que tú lo puedas hacer por internet. Quien niegue todo eso y diga que si eso es verdad está en un país ficticio, ¿cómo se llama, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo que está haciendo? Ramón, una pausa, retornaremos con usted. Sí, porque yo veo la seña hace rato. Sí, pero retornaremos con usted sobre algunos puntos interesantes del discurso. Yo lo voy a preguntar. Está bien. Conversando con Ramón Tejada Holguín, sociólogo, analista político y director de la DIAPE. Ramón, el tema del impacto en el discurso del aumento salarial a empleados públicos y a pensionados no necesariamente pudo haber sido un discurso. Se ha estilado que presidentes han anunciado aumentos salariales, hacen una locución, ¿verdad?, a toda la nación, y lo hacen desde cualquier escenario, desde el Palacio Nacional. ¿Por qué el presidente escogió el momento idóneo, o sea, el discurso como el momento idóneo para hacer esto, para lograr un impacto y poder minimizar cualquier situación que surja de la oposición? Mira, hay tradición, inclusive en el mismo presidente, de hacer anuncios importantes en el discurso del 27 de febrero. Si tú recuerdas, cuando el presidente anunció que se estaba en negociación ya y se había convocado a la Barrick para renegociar el contrato que se había hecho. Y eso fue en el mismo 2013, a principio, 27 de febrero de 2013, que nadie podía decir que era con una intención reeleccionista o lo que sea, pues estamos hablando a principio de año. Cuando el presidente, por ejemplo, anunció Punta Catalina también, fue también igual, cuando anunció en un discurso de esta naturaleza. Es decir, también el tema de la soberanía, luego del tema de la soberanía, luego la ley. Es decir, hay una tradición. De hecho, en este discurso no solamente está lo de el aumento salarial, que se estaba estudiando. Recuérdate también que un aumento salarial
necesita un nivel de estudio bien amplio, porque la idea no es solamente ver que tú vas a aumentar los salarios, es de dónde van a salir esos salarios. Porque el Estado solamente tiene una forma... Las fuentes. Exactamente, una sola forma de conseguir dinero para poder hacer eso. Y cómo estimular la economía para que esto no se convierta en agua y sal luego para ellos. Pero yo te voy a decir un asunto. Hay anuncios que tienen ese nivel de transferencia similar o mayor. El anuncio de que las AFP van a recibir, van a tener que dejar de cobrar el 30% 2 veces de comisión por la administración del dinero de nosotros a un 0.72% del saldo, hasta reducirlo a 0.89, que se va a ahorrar nada más y nada menos que en 12 años, o sea, que nos van a dar a nosotros, los que estamos cotizando, 40.000 millones. Yo creo que es un anuncio de una trascendencia única. Y él anunció que iba a someter ese proyecto de ley de revisión de cómo la AFP cobran sus comisiones y que había consenso para que eso se aprobara, porque no iba a anunciar un asunto tampoco que después en el Congreso se va a quedar trabado. Hizo muchos anuncios, hizo lo de la ley de la seguridad social. Fíjate que no anunció propiamente de que se sometía nada sobre el código de trabajo, pero sí dijo que se estaba en el proceso de negociación, que también es un elemento importante. Hay un tema, las redes obviamente no necesariamente son de oposición. Las redes ya es un fenómeno que todo el mundo se expresa ahí. Uh-huh. Y el discurso, pues, de los ítems que marcaron más, decían básicamente, o se medía, dos grandes temas ausentes, que era el tema de la corrupción y el tema de la delincuencia. ¿Ausente? En el sentido de lo que la gente esperaba que podía dar esos temas pertinentes. Entonces, en ese sentido, ¿qué opinas con relación a justamente esos dos aspectos? Bueno, primero el de la seguridad ciudadana sí estuvo presente y muy presente. Tanto que él habló de una cifra. Él habló, recuerdan, de que del 2012 el índice de homicidio era alrededor de 20 punto algo, no recuerdo la cifra exacta, pero era 20, 22. Y en el 2018, según el Observatorio de la Seguridad Ciudadana, que ese observatorio, dicho sea de paso, lo dirige el PNUD, no es un observatorio del gobierno, el índice de homicidio está en alrededor de 10.4. Después el presidente dijo claramente, bueno, nosotros entendemos, no lo dijo con esta palabra, pero era más o menos su idea, de que, bueno, ¿cómo tú a una persona que ha sido víctima de un atraco, que ha tenido víctima directa de algún tipo de violencia, tú le dices que las cifras están mejorando? Es difícil porque las personas no lo ven así, pero que sin embargo sí hay evidencia y sí se tiene evidencia de que en términos de seguridad ciudadana las cosas han mejorado. Además dijo, y les recuerdo, que lo de seguridad ciudadana no se refería solo al asunto de la represión, es decir, a la policía o un asunto policial solamente, que seguridad ciudadana era también garantizarle educación, salud y vivienda a la gente, y que con salud, educación y vivienda iba a haber una mejor seguridad ciudadana. Y yo te agrego, esto ocurre por una razón sencilla. Muchas veces las razones de la delincuencia tienen que ver con la ausencia de expectativas, con la ausencia de que la gente no ve que tiene un futuro. Y bueno, no tiene que ver mucho con aquello del papel que tiene la justicia en castigo y que la delincuencia no se convierta en un estímulo por aquellos de que no ven ningún tipo de sanción y entienden que hay una cierta libertad para poder delinquir. Hay algunos teóricos que dicen eso refiriéndose a la gran delincuencia. Más que la pobreza. En ese análisis, Ramón, ahí diríamos que el que es pobre porque tiene que asumir entrarse o debutar como delincuente. Sí, pero la delincuencia que más afecta a la gente directamente y que tiene más elementos de violencia es esa delincuencia, no es la de cuello blanco. De hecho, aquí hay un sector importantísimo que se beneficia de esa delincuencia de cuello blanco. Hay todo un grupo de estudiosos que han intentado ligar este asunto del no castigo, de la delincuencia, pero no es así. No es así. Es decir, la sociedad dominicana, la justicia dominicana ha mejorado sustancialmente. Yo te pongo así de repente y nos ponemos a hablar de los casos más importantes que han ocurrido. Y resulta y viene a ser
que han sido solucionados por la policía y están muchos de ellos todavía en la justicia buscándose. ¿Tú sabes la cantidad de casos que se han solucionado con las cámaras del 911, gracias a las cámaras? Casos inclusive muy sonados, como el de Blas, el de este periodista que trabajaba en la YAP, que hace un tiempo fue muerto por Bonao. Blas Olivo. Blas Olivo. Fue gracias a eso. El mismo de Junior, el abogado, fue gracias a las cámaras que se descubrió y se descubrió así de una vez. Y están ahí las personas presas. Y está estableciendo el presidente anunció aumentarán las cámaras de vigilancia. Sí, precisamente, se aumentarán las cámaras de vigilancia y no solamente eso, además de aumentar la cámara de vigilancia, aumentará el tipo de tecnología que tiene la cámara de vigilancia, permitiendo algo que ustedes seguro han visto en películas y que ahí debemos sentirnos muy bien los dominicanos porque estamos avanzando bastante y estamos colocándonos a unos niveles en uso de la tecnología envidiable, y es que estas cámaras, además de que van a aumentarse el número, van a tener capacidad para reconocer los rostros. Es decir, tú vas a poder decir, fulano de tal estaba caminando por tal sitio, en tal lugar, a tal hora, en un momento en que pasó tal cosa. Es decir, ya no solamente, tú te imaginas lo fácil que se va a hacer reconocer un delincuente cuando se suban a las redes, que lo suben a las redes, a propósito de las redes. ¿Tú no has visto también que malconducta de la policía, que gente que se viola la ley de tránsito y se sube por las aceras, que la colocan en las redes, la policía anuncia que solucionó eso y que esa persona está presa? Hasta gente que se pasa de un semáforo, de un peaje sin pagar. Sí, nosotros tenemos que ver la película completa. Yo no te voy a decir, yo insisto, es difícil tú decirle a una víctima, yo sé lo que es eso, mira, estamos muy bien porque detrás de los números hay seres humanos, pero sobre todo seres humanos. Ahora, vamos a estar claros, esos números y lo que está pasando nos está diciendo que hay menos, se ha reducido. Y hay evidencia de que es así. Tenemos una pausa. Vamos a una pausa y cuando regresemos tendremos a Ramón de vuelta y le vamos a hacer una preguntita, vamos a dejarla ahí en suspenso. Ya estamos de vuelta con Ramón Tejada, quien es sociólogo, analista político. Ramón, dejaba en el aire la pregunta y quería hacerle aquí, no quise hacérsela antes para que Ramón no la pensara. Ramón, ¿cree usted que el presidente Medina hablará en marzo o lo va a promulgar más adelante o lo planteará en el comité político? Mira, yo te voy a responder la pregunta, pero quiero un momentito para decir algo sobre la política pública que hemos estado hablando y sobre todo sobre seguridad ciudadana. Claro que sí. Nosotros tenemos que tener claro una cosa. Cuando nosotros evaluamos una política pública, qué sé yo, si evaluamos educación, evaluamos salud, evaluamos vivienda, evaluamos seguridad ciudadana, evaluamos cómo está la frontera en República Dominicana, evaluamos esto, no podemos evaluarlo en función de lo que queremos. Nosotros no podemos evaluarlo en función de que yo quisiera que aquí no hubiera un solo robo. No. Tenemos que evaluar esto en función de lo siguiente. Es la forma como se evalúa la política pública. ¿Cómo era hace, en este caso, en el 2012? ¿Y cómo está ahora? ¿Dónde están los avances de ese punto a este? ¿Por qué es eso? Porque las políticas públicas no son un auto de carrera. La gente no puede pretender que 20, 50, 30, 40, a veces 60 años de retraso, 60 años de una policía con ciertos niveles de corrupción, con una policía que no resuelve los casos, tú lo vas a resolver en 4 o 5 años. Es obvio que tú puedes ir mejorando y ahí es donde viene el análisis necesario frente a eso. Pero tú no puedes decir, no, ya hemos solucionado todos los problemas, porque eso es sencilla y materialmente imposible. Los estados no funcionan así. Entonces la pregunta siempre es, ¿cómo estábamos en el 12? ¿Y cómo estamos ahora?
en la mayoría del sí. asunto. Entonces, permíteme responder. Pero antes de esa la parte, le voy a pregunta. pedir permiso a Dale, dale. Entonces, y voy ahora a asumir sus dos, la parte de analista político, la parte de sociólogo, y teniendo como base el buen comunicador que eres. ¿Qué ha pasado? Que ese tipo de información, la población o tiene resistencia o sencillamente no la da, no la siente, no la da por verdad. No es eso. Mira, lo que ocurre es lo siguiente. Te voy a decir, la OPS y la OMS, por ejemplo, tienen recomendaciones de cómo se deben avisar los crímenes violentos y cómo se deben informar los feminicidios y cómo se deben informar los suicidios. Porque muchas veces en la forma que se anuncian en algunos periódicos, busca los que tienen los manuales, están por ahí, Sí, en la forma en que se hacen, provocan la situación. Entonces, un elemento que tenemos que tomar en cuenta es la necesidad de un mayor nivel de responsabilidad en los medios a la hora de informar este tipo de situaciones. Pero además de la mayor responsabilidad de los medios a la hora de informar estas situaciones, oye, también vamos a informar las cosas correctas. ¿Por qué no hacemos un inventario? ¿Por qué no buscamos, por ejemplo? Y eso debería ser un reportaje, no soy yo que lo debo hacer. Los medios son los que tienen el acceso a eso. Y si yo se lo envío, no me lo van a publicar porque yo soy gobernista y tal vez estoy hablando una mentira. Bueno, atrévase un reportero a hacer un análisis de la policía que se tiene en la actualidad, del nivel de respuesta que tiene la policía, o de la efectividad o no que hay en el 911, no solamente con las cámaras, sino también con las llamadas y la forma en que se responde. Entonces, es simple. Hay un espacio ahí en donde además la gente, vuelvo y te digo, tiene mucha sensibilidad, que no la podemos negar. Y los cambios, la percepción de los cambios y de las cosas, tienen cierta resistencia durante mucho tiempo. A veces hay gente que está diciendo que aquí hay situaciones que hace mucho no se dan. Aquí hay gente que está diciendo que no hay escuela. Escuela hay por... Y escuela es lo más que más hay. Aquí hay gente que están diciendo que aquí se da clase debajo de una mata. ¿Y qué es eso, Dios mío? No, si este gobierno se ha destacado en porras en muchas escuelas. Exactamente, entonces, bueno, es lamentable, sí, que ojalá nosotros poder decir, oye, mira, la comunicación, pero es así y tenemos que sobrevivir porque esa es la sociedad actual y esa es la democracia. Y ese es el ser humano con el que no ha tocado lidiar. Gobernar no es fácil. Nadie dijo que iba a ser una monedita de oro. Ahora, lo que yo sí te garantizo es que nosotros podemos decir que el gobierno ha cambiado a República Dominicana. Es más, hay políticas que están a un nivel que ya la gente la ve como si siempre hubieran existido y es difícil que esa política te den rentabilidad política hablando. ¿Por qué? Porque la gente la siente ya como parte de ella, como un derecho. Y dice, no, es que eso es lo que hay que hacer, y punto. Entonces, esa es la naturaleza humana. ¿Hablará en marzo el presidente Medina? Sobre eso, mira, el presidente Danilo Medina, en cuanto a ese tema, honestamente, lo único que no ha dicho a nosotros, sus funcionarios, es trabajen y fájense a trabajar, que aquí lo único que hay que hacer es hacer un buen gobierno. No nos ha tocado ese tema. Entonces ya eso sería una cuestión de decir que el presidente hablará o no hablará, no sé. Ahora, yo lo que veo a un presidente trabajando como si fuera el primer día de gobierno. Y hay un tema. Y ya avisó, y eso fue el mensaje que dio en el discurso, que continuará trabajando hasta el último día, con todos los esfuerzos, con todas sus fuerzas. Sabemos que sí, que el presidente Medina va a terminar su gobierno por la harta, ¿verdad que sí? Bueno, mira lo que hace los domingos, mira lo que dedica sus domingos. Exacto, a visitar a los pobres en los campos. Y que tiene un impedimento constitucional, entonces, ¿qué queda por decir? Seguir trabajando para salir por la puerta grande, ¿verdad que sí? Claro que sí. Bueno, ¿y cuál más fue el resultado en la DIAPE que mida todo en términos de respuestas, tanto en Twitter, Instagram, la población del discurso? ¿Ya se midió esa parte? Mira, en términos de la respuesta ha sido positiva. Como siempre, tú sabes que hay un sector que nunca va a aceptar un discurso de esta naturaleza y va, como te dije, ¿no?, a decir que si es o no un discurso reeleccionista, que si es un discurso que las cifras, que si no están... Pero yo creo que el nivel de aceptación de la gente
ha sido mucho mayor, más de lo que muchos esperaban. Hay formas de medir en las redes y comparar los comentarios positivos y negativos. Sí, ¿Lo sí. hicieron ustedes? Sí, ¿Pudieron sí. ver la diferencia? Sí, sí. ¿Qué sí. porcentaje hay? Sí. Mira, hay lo que ocurre con las redes. Déjame hacer una digresión en este momento, pequeña. Okay. Sí, yo tengo un blog que se llama Desde el País de Alicia. En ese blog, yo lo tengo desde hace... ¿Cuántos años hace que yo tengo ese blog? Debo tener como 16 años, 17. Okay. Y ahí hay un trabajo reciente que se llama, habla del microcosmo. Y la idea es la siguiente. Resulta que en las redes, la red no es un gran cosmo. Es decir, no es la República Dominicana. No, es el mundo. Sí, no, ni siquiera el mundo. Las redes son una cantidad de microcosmos, sí. Muchas veces no conectados entre sí. Por ejemplo, hay sectores cuyos amigos y cuyos tweets y todo eso solamente interactúa con un grupito que tiene una idea más o menos igual. Entonces resulta que, ¿qué es lo que tú dices? Según mi grupo, según los 1.000, 2.000 seguidores, hasta los 10.000 seguidores que yo pueda tener, esto fue un desastre. ¿Y por qué tú lo dices? Porque mira, como 10 me dijeron esto que fue un desastre. Pero olvida que hay otros que tienen la misma cantidad de seguidores y pudieron haber 10, 200 que le dijeron lo contrario. Entonces, muchas veces, para decirlo en la palabra, en la palabra que ha sido que hay un estudioso que lo colocó de moda sobre el internet, él le llama a esto burbujas, viven en burbujas, propia burbuja. Entonces, es como si en vez de las redes ser un asunto que tú puedes analizar como un todo, como un conglomerado que interactúa entre sí y son como una especie de atarraya, como esas mallas que usan para pescar, en realidad son una colección de burbujas que viven entre sí. ¿Pero qué dijeron las burbujas? Entonces, por eso, ahí es donde voy. Para nosotros poder analizar esto, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos un método en el que vemos cuáles son los que mayor nivel de influencia tiene y eso que tiene mayor nivel de influencia, cuál es la respuesta que le da el público. E inclusive por temas, lo podemos hacer y encontrar. La mayoría real y efectivamente, sobre todo en la tarde, cuando después del discurso, tuvo una recepción positiva. Incluso en muchos programas de panel en la mañana, que hubo una percepción negativa, hubo una percepción muy positiva en la tarde, luego del cosa. Si tú te fijas, en el día de hoy, en la prensa escrita, hay editoriales favorables al discurso, en el Diario Libre, en el Hoy, en el Día, y hay artículos favorables al discurso. Eso te da también una dimensión de la importancia que pudo haber tenido. Bueno, inmensamente agradecidos con su presencia, las informaciones, los análisis, y hay muchos temas que se quedaron, lo que nos obliga a una próxima comparecencia suya. Mucho gusto. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Será mañana cuando nos reencontremos justamente en su espacio, el Tribunal de la Tarde.